palabra. Sí, Y señor. lo recibimos con un fuerte aplauso. Dios le bendiga a todas y a todos. Amén. Mi nombre es Luis Guerra González. Amigo con la pastora Alba desde el Antiguo Testamento. Nos conocemos desde el Antiguo Testamento. Es un gozo para mí estar acá, ver a una familia grande, bonita, hermosa, maravillosa. ¿Cuántos días hace que estuvimos unidos allá en la iglesia de Ricardo? En la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo. En la iglesia del pastor Ricardo. Atiende ahí el pastor Ricardo. Ahí estuvimos y hoy repetimos otra vez. Qué bueno, hermoso, maravilloso. Sí, señor. Que yo sé que cuando uno de ellos me invita a su congregación, yo sé que ahí nos vamos a ver con esta gente hermosa, maravillosa, gente que amamos, gente de Cristo de verdad. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Amén. Y al mismo tiempo aprovechamos si alguien pronuncia mal esta palabra o este nombre, que lo corrija. Normalmente dicen la Biblia en el libro de Deuteronomio, no es Deuteronomio. Hoy queremos ayudar a corregir eso. Miren que no tiene la O ahí, Deutor. Es Deuteronomio. Amén. Deuteronomio. Gracias, Jesús. Y es la responsabilidad de nosotros como maestros ayudar en estas cosas. Así es. Estamos en Deuteronomio capítulo 8. Amén. Y quiero leer un solo texto y es el texto 2. Para aquellos que están estudiando una materia que se llama homilética, hoy vamos a predicar un sermón que se llama sermón textual. El sermón textual es aquel que está basado en un solo texto. Sí, señor. El predicador no tiene permiso para tocar otro texto, solamente ese. Entonces dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus pensamientos. Mandamientos. Amén. Amén. Para saber si había de guardar o no tus pensamientos. ¿Quién dijo esta palabra? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? Desde el momento en que Dios tomó la determinación de sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron allí como esclavos, ¿cuántos años? ¿Ah? 400 y pico de años, 430 años esclavizados, porque era un país dentro de otro país. Pero resulta que había una dificultad muy grande, y es que Israel amaba a Dios, pero los egipcios no amaban a Dios. El rey, que era faraón, era totalmente ateo, maldiciente. Entonces lo que hacían era que ellos impedían que Israel adorara a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel decía, o Moisés iba delante de Faraón y le decía, permíteme sacar al pueblo de Israel acá al desierto para que adoremos a Dios, él se molestaba y decía, ¿quién es Dios? ¿Qué me interesa mi Dios? Pero como ellos insistieron, entonces Faraón le dijo a los capataces, están desocupados, están ociosos, aumenten el trabajo. Eran esclavos de allí. Pero entonces Dios venía hablando a su pueblo y llegó el momento que el pueblo de Israel reconoció, estamos así porque le hemos dado la espalda a Dios. Hasta cierto punto hemos dejado de adorar a Dios. Se reunieron, levantaron sus manos al cielo
vista al cielo y sobre todo su corazón al cielo. Sí, Señor. Clamaron a Dios. Entonces, donde dice la Biblia que allí Dios envió a Moisés para sacarlos de allí de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Esto se convirtió entonces en un peregrinaje de 40 años, caminando desde Egipto hasta la tierra prometida. Lo que dicen los grandes teólogos e historiadores e intérpretes bíblicos es que hicieron una prueba de recorrer ese camino desde Egipto hasta la tierra prometida y lo recorrieron en 40 días. Sí, Señor. Pero Israel se demoró 40 años en el peregrinaje. ¿Y sabe por qué? Porque empezaron a pelear, a murmurar, a celar, Sí, Señor. a celarse unos con otros, a murmurar, a quejarse. Y por ese pecado de quejarse, de murmurar, de criticar y estar en contra de todo lo que el líder les puso, Dios multiplicó los 40 días en 40 años. Sí, Señor. Pero Dios allí, por el camino, por el peregrinaje, Dios les iba hablando y les iba enseñando. Cuando Dios dice esta palabra a través de su siervo, ya ellos estaban allí en la tierra prometida. Entonces, Dios les da a ellos esta ordenanza. Se acordarán de todo el camino por donde los ha traído Jehová su Dios estos 40 años en el desierto. Pero les siguió diciendo, para probarlos, para afligirlos y para saber si ustedes estaban dispuestos a guardar o no los mandamientos de Él. Amén. Yo quiero que usted me conteste con sinceridad. ¿Era fácil recordar el camino recorrido en 40 años? ¿O era difícil? A veces no me acuerdo lo que hice ayer. ¿No se acuerda lo que hizo ayer? Pastora, usted dijo, es difícil. ¿Por qué era difícil? Porque somos dados a olvidar las cosas. No aprendemos de... Porque no había oído con eso. Es difícil. Es muy difícil recordar. No lo queremos recordar. Para ilustrar esto, yo les voy a contar una anécdota. Había en cierto pueblo, ni siquiera era una ciudad, un anciano que lo llamaban el sabio. Era tan sabio el anciano que ya le quitaron el nombre y le decían sabio. Vamos para donde el sabio. Buenos días, sabio. Buenas noches, sabio. Ya se olvidaron del nombre de él. Y cualquier día llegó un joven entre 18 y 20 años de edad. Buenos días, sabio. El anciano se quedó mirándolo y le dijo, ¿a qué vienes? Y él le respondió, yo quiero ser sabio. Ah, bueno, está bien. Vamos a hacer algo para probar a ver hasta dónde tú tienes la capacidad de volverte sabio. Se levantó de su sillón, de su tabrete de cuero de vaca y tomó un frasco con aceite, una cuchara de metal, la llenó de aceite, se la puso en la boca y le dijo, vas a hacer algo. ¿Ya viste esta parcela donde yo vivo? ¿La conoces? ¿Sí? Bueno, vas a recorrer esta parcela con esta cuchara, tomándola en los dientes. Pues no puedes dejar de derramar ni una gota de aceite. Vas a venir aquí. Salió el joven y hizo el recorrido por toda la parcela y regresó después de 2 horas. Regresó contento con las manos aquí atrás. Usted es el sabio, fue ahí donde el sabio se le paró aquí y el sabio le retiró la cuchara con aceite, la vació en una vasija y le dijo, bueno, te hiciste el recorrido. Ahora cuéntame, ¿qué viste en el recorrido de todo el camino? Hiciste un recorrido, demoraste 2 horas, por favor dime qué aprendiste, qué viste.
Y él le dijo, sabio, no recuerdo nada. ¿Por qué no recuerdas nada? Porque estuve pendiente que el aceite no se derramara. Le dijo, bueno, entonces vas de nuevo, vas otra vez la cuchara de aceite y salió a recorrer. Pero recorría un poco y se detenía. Recorría otro poco y se detenía y estaba pendiente de cada estación del camino. El árbol caído se la ingeniaba para pasar o por debajo, por un lado, por arriba, la cerca de alambre de púa, se la ingeniaba y esta vez se demoró 3 horas. Y después de 3 horas fue donde el sabio le retiró la cuchara del aceite y le dijo, cuéntame. Se paró delante del sabio y le contó cada estación del camino cómo era. El recorrido por aquel camino lo enseñó y todas las cosas que vio se le quedaron grabadas en su mente como si estuviera una calcomanía pegada allí en su pensamiento. Y el sabio le dijo, estás aprendiendo a ser sabio. Era la primera vez. Pero entonces era un recorrido de 2 o 3 horas. Ahora Dios nos está diciendo, te acordarás de todo el camino. Cuántos años de peregrinaje y cuántas estaciones de aquel camino. Caídas y levantadas, países, guerras, ejércitos que el diablo incitaba a perseguirlos, a matarlos, con el solo propósito de evitar que llegaran a la tierra prometida y que se convirtieran en un país grande, rico, poderoso. No tienen necesidad de pedir prestado a nadie, ellos tienen dinero para prestar al mundo entero. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios quería que se acordaran de ese camino, porque no caminaron solo. El ángel de Jehová iba delante de ellos, guiándolos, orientándolos y cuidándolos. Amén. Dios quería que se acordaran que cuando estuvieron hambre, Dios le mandó el maná del cielo. Sí, Señor. Comida, dice la Biblia, que ni ellos ni sus padres habían conocido. Mas sin embargo, Jehová en su amor, en su benevolencia, corrijo, como Padre amoroso, Él los alimentaba. Dios quería que recordaran que Él había sido su proveedor dentro de esos 40 años, que nunca le faltó el pan, que nunca le faltó el agua, que nunca le faltó la protección divina, el amor, todo lo tuvieron. Dios quiere que nosotros nos recordemos hoy qué ha pasado con nosotros en este peregrinaje aquí en la tierra, desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Dios quiere que recordemos por dónde nos ha traído Él en estos años que nosotros le conocimos. ¿Cuántos años, Mariana? 15, 20, 15 años. Dios quiere que tú te acuerdes por dónde te ha traído Él en estos 15 años que hace que le conociste hasta el día de hoy. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? Y compáralo con lo que ha pasado hasta el día de hoy. Dios quiere que nosotros recordemos que Él ha peleado por nosotros. Amén. Dice la Biblia que se levantaban los ejércitos a impedir el camino, a truncar el camino, el propósito de Dios. Pero narra la Biblia en el libro de Josué que llegó un momento en que Israel dejaron de adorar a Dios, desobedecieron, hicieron imágenes, y cuando se agarraron y se enfrentaron con los enemigos, llegó un momento que Israel iba perdiendo la batalla. Pero cuando Israel iba perdiendo la batalla, reconocieron que se habían olvidado de Dios, levantaron sus manos y empezaron a caer rocas del cielo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Carbones encendidos que caían del cielo. Y fueron más los que murieron por las rocas que caían del cielo que los que murieron por la espada del ejército de Israel. Amén. Dios ha estado defendiéndote y protegiéndote. Por eso es que Dios quiere que recuerdes este camino por donde Él te ha traído.
sustentado, te ha alimentado, Él ha peleado por ti, Él te ha defendido. Y Dios quería que recordaran cuando iban por el desierto. Póngase a pensar la temperatura en el desierto, el sol, la arena caliente. Dios le puso una columna de nube que servía como una sombrilla o como un paraguas. Iba caminando el pueblo y allí iba la columna de nube. Llegaba las 6 de la tarde y el pueblo se detenía para armar sus tiendas. Esa palabra tienda cámbiala por palabra carpas. Por armar sus tiendas, sus casas improvisadas, esas carpas. Y allí Dios en la noche, entonces a las 6 de la tarde, ¿qué hacía? Quitaba la columna de nube, la ponía para un lado y colocaba una columna de fuego. Eso lo estaba haciendo Dios por amor a su pueblo. Dios quería que recordaran para que fueran agradecidos. Dios quiere que tú recuerdes por dónde te ha traído. Amén. Cuando te accidentaste y de pronto decían que para ti no había vida. Cuando el hombre dijo no hay vida sino muerte, Dios dijo hay vida sobre ti. Amén. Porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Cuando te operaron y la operación fue muy difícil. Y de pronto los médicos pusieron a firmar a la familia. No respondemos por la vida de ellos. Pero allí estaba el médico de los médicos. Con su mano puesta sobre ti para evitar que la muerte te llevara. Cuando te iban a atracar y tantas cosas, Dios ha estado ahí. Pero Dios quiere que recordemos eso con agrado, con felicidad, con amor. Dios quería que su pueblo recordara este peregrinaje para que se recordaran que Dios les puso tutores en el camino, les puso reglas, los direccionó, los disciplinó, porque eran desordenados y desobedientes. Sí, Señor. A muchos de nosotros que estamos aquí, a Dios les ha tocado disciplinarnos. Porque hay cristianos que son más locos que una cabra. Hay algunos que tienen el espíritu del sapo. Hoy están aquí y mañana están allá. Y brincan de aquí para allá y brincan de allá para acá. Dios nos ha puesto tutores, nos ha puesto rectores, nos ha puesto guía para que nos disciplinen. Aún todo eso lo hace Dios. Sí, Señor. Dios quería que siguieran dependiendo de Él. En todo. En la seguridad, en la protección, en la vida, en la salud, en todo. En todo tenemos que depender de Dios. Pero dice el texto que yo permití todo esto. Palabras más, palabras menos. ¿Para qué? Para probarte. Dios ha permitido cosas negativas y adversas en nuestra vida. ¿Para qué? Para probarnos. Sí, Señor. ¿Para qué más dice la palabra? Para afligirnos. Dios permitió en el pueblo de Israel cosas negativas para probarnos. Para afligirlos. Algo negativo trae aflicción en nosotros. Pero la tercera cosa, Él lo permitió para saber lo que había en el corazón de ellos, a ver si ellos habían de guardar o no los mandamientos de Dios. Dios ha permitido cosas negativas en tu vida para probarte, para afligirte, para saber si tú estás dispuesta o dispuesto de guardar o no los mandamientos de Él. Sí, Señor. El hermano leyó un texto, Pastor Ricardo. Y el texto dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Sí, Señor. Pero no se queda ahí. Esa es la parte A del texto. La parte de B es la que dice, la parte B. Esto es a los que según la voluntad de Dios, el propósito de Dios, hemos sido llamados. Sí, Señor. El que no tiene llamado de Dios, el que Dios no tiene un propósito con su vida, no le va a acontecer nada negativo. Vive la vida como burro en el playón. Dicen en mi tierra, sin Dios y sin Santa María. Pero aquel que Dios llamó y tiene un propósito con ella o con él y lo escogió, a esa persona le van a venir dificultades. Sí, Señor. Porque Dios quiere probar, a ver
¿Hasta qué punto aguanta? ¿Hasta qué punto le cree? ¿De qué tamaño es la fe? ¿Sabe una cosa? Que hablando de eso, la fe es progresiva. Sí, Señor. La primera fe que llega a nuestra vida se llama la fe salvífica. Y esa fe salvífica es esa fe que tenemos. Y yo digo, yo creo que soy salvo. Usted dice, yo creo que soy salvo. Tiene fe para salvarse nada más. Pero no tiene fe para orar por un enfermo y que se sane. No tiene fe para reprender un demonio y que el demonio salga de ese cuerpo. No tiene fe para ordenarle a un paralítico que se levante. La fe es progresiva. Entonces también Dios permite cosas en nuestra vida para que nuestra fe aumente, para que crezcamos en la fe, para que vayamos progresando en la fe. Dios permite cosas adversas y negativas en nosotros. Las cosas negativas que vienen no son para mal, porque Dios no quiere mal para ninguno de nosotros. Amén. Dios quiere el bien para todos tus hijos, para todos sus hijos. Entonces, este consejo de Dios, qué bueno que podamos meditar en él y ponerlo en práctica. Mira a la persona que está a tu lado y dile, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Dígaselo. Ábrale los ojos. No sé si tiene los ojos así grandes como los míos, como una vaca, pero sí. Oye, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, Marianita. Recuerda el camino recorrido. Recuérdalo. Porque a veces se nos olvidan los beneficios y los favores de Dios para con nosotros. Somos olvidadizos. Sí, Señor. Y la terapia de hoy es a recordar todo el camino por donde nos ha traído Dios estos 67 años que están sobre mí. ¿De cuántas me ha librado? Y me seguirá librando. Amén. Amén. Se las dejo ahí, como dice Dios mío. Hay mucha tela para cortar, pero el tiempo es oro. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Se dan cuenta que Dios les ha hablado. Ponte sobre tus pies. Lo que yo les dije es lo que